¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mezcal Derecho. ¿Cómo están, Eloy? ¿Cómo están, Alex? ¿Qué onda? ¿Todo chido? Muchas gracias, todo bien, en orden. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar del famosísimo caso de Doña Carlota. Quien no lo conozca, ahorita lo vamos a platicar, pero creo que ha sido muy mediático y creo que sí van a saber de qué estoy hablando. El 1 de abril del 2025 empezó a circular un video que de volada se hizo viral en redes sociales, en donde llegaban en un coche gris una señora junto con sus hijos, su hijo que no me acuerdo cómo se llama y su hija Mariana. Empiezan a grabar desde un segundo piso las personas que están adentro de la casa y empiezan a decir que trae un arma de fuego el chavo, el hijo de Doña Carlota, y Doña Carlota también saca un arma de fuego y se empiezan a hacer de palabras. No se escucha lo que se están diciendo en la parte de afuera, porque la chava también, la que está grabando, está gritando mucho, y de repente se escucha un pum. Un pum. Boom, boom. De esos bueno, una percusión. Y reacciona la señora y el hijo, que traen las armas, y empiezan a encañonar a la gente. Y de repente Doña Carlota, con un señor que está ahí enfrente, se empieza a hacer de palabra y se escucha dos veces otra vez ese sonido, percute el arma dos veces en contra del señor, que lo tenía aquí como a 3 metros, yo creo, a lo mucho o menos. En eso se cae la persona y llegan como a ver cómo está otro chavito, y también al chavito le tocan, hay una percusión, y cae, al instante lo desvive, y empieza a llegar más gente, tratan de desarmar a Doña Carlota, y el hijo empieza a percutir también el arma de fuego, contra el piso para que la dejen, pero lesiona también a una persona. Se suben al coche y se van. Estuvo muy dividida la opinión al principio en redes sociales, y empezaron a decir que habían hecho eso porque las personas que estaban adentro de la casa se habían metido de manera ilegal, y que de hecho ya había una denuncia por despojo en contra de las personas que habían ocupado, en contra de esos paracaidistas, la casa, pero pues que no habían hecho nada el Ministerio Público. Primero, ¿qué es el despojo? Y se aplica en este supuesto. Y ahorita vamos a ver otras cuestiones más importantes. A ver, Alex, ¿qué es el despiojo? El despiojo. El despiojo o despojo, como ahorita lo acaba de preguntar Felipe, es un delito que está contemplado en los códigos penales de cada estado y que esencialmente consiste en que te quitan la posesión de un bien inmueble. Eso es muy importante, donde prácticamente se meten de forma ya sea furtiva o violenta a tu domicilio, y en el cual evitan que tú sigas utilizando ese domicilio, o bien la persona que pues legalmente esté facultada para ello. ¿Por qué digo legalmente facultado para ello? Bueno, porque puede ser una persona que a lo mejor esté rentando un domicilio, una casa, un local, pero en eso llega otra persona, como luego dicen, no, llegan a la brava, se meten y ya no te dejan pasar al dentro del domicilio, del local o del negocio para que tú lo puedas utilizar. Eso esencialmente es el despojo. Furtivo es sin consentimiento y sin que te des cuenta. Sí, obviamente para que quede claro, la furtividad se refiere que obviamente no se da cuenta el propietario, quien legalmente está ocupando en ese momento el inmueble, y obviamente con la violencia es cuando llego y te doy tus macanazos o guamazos para que te salgas a la fuerza. Popularmente es el robo de una casa, o sea, Exacto. el robo del inmueble, nomás que como no te puede robar, como las cosas cuando se roban y las escondes, como no se puede ocultar, sino más bien como igual lo ocupas, eso es lo que llamamos despojo. Y que por cierto, dicho sea de paso, estadísticamente hablando, los mayores estados con mayor incidencia de este delito de despojo son justamente Estado de México y Ciudad de México. Y por ejemplo, en el despojo, ya voy y denuncio. ¿Hay qué? O sea, ¿cómo recupero la casa? O sea, en vía penal, ¿qué es con la denuncia? O sea, ¿sí se puede recuperar vía penal la casa? O sea, o sea, ¿cómo se lleva el caso ahí? ¿Cómo sería? Porque también dicen que ya estaban como que hartos, Doña Carlota y su familia,
porque en fiscalía pues no les daban avance y pues sí se sentían que les habían quitado su casa. Es o sea, que ese es el fue tema. lo que pasó. Ese es el tema, güey. No se justifica, aclaremos eso. O sea, sí, vamos no. a platicarlo. Pero supuestamente esta casa era de la señora Carlota, ¿no? De su hija, de una de sus de su hijas. hija. Ajá. Aparentemente, como dices tú, ya había denuncia, ya estaba procesándose la investigación. Y además de ese video que se hizo viral, hay otro previo, o sea, de que fueron y llegaron a reclamar que se salieran y no se salieron. Sí. Entonces, uno de los muchachitos que fue desvivido y el don que también fue desvivido, ahí se enfrentan y se burlan de la señora, se burlan de la señora y del muchacho. Y que pues, hazle como quiera y la bregan. Y luego ya viene el tema de que regresan y pues el como quieran Sí, fue claro. con sus nerfs, ¿no? En ese aspecto. El asunto aquí es que sí es posible que la fiscalía haga algo sin necesidad de que todavía esté judicializado. Es decir, no es necesario que yo lleve el caso a juicio y que hasta que un juez dicte una sentencia para que me regresen mi casa, ¿no? Okay. En este caso el despojo, mientras yo tenga las evidencias de que efectivamente soy poseedor o bla, 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 yo tenía la posesión, yo no se la di a otras personas que ingresaron, como dijo Alex, o violentamente o sin mi autorización, etcétera, etcétera. Hay vamos a decir, una figura en el Código Nacional de Procedimientos Penales que es la restitución, que es un derecho a las víctimas. Toda víctima afectada por un delito tiene derecho a la restitución, no solamente tú. Simplemente en los robos es mucho más visible, ¿no? Si una persona se roba una cosa, lo detienen, uno acredita la propiedad, te devuelven el objeto. O sea, no te esperas hasta que haya sentencia. Es más, ni siquiera que pase el caso ante el juez, te lo devuelven en instancia ministerial. Con los despojos y otro tipo de hechos, para esto existe la figura de la restitución. Entonces, la víctima tiene derecho a la restitución previa de sus derechos, porque hay una cuestión, ya habíamos platicado, creo que de ella, que es la presunción victimal o apariencia al buen derecho, que es, yo no necesito prueba plena de que te dañaron tu derecho, con la pura probabilidad yo puedo actuar para protegerte. Y en el actuar para protegerte está pues, devolverte la posesión de tu inmueble, ¿no? O sea, tú tienes las escrituras que acreditan la propiedad, tienes testigos que acreditan que tenías la posesión del lugar, los otros lo que tienen es un contrato falso de los que venden en Santo Domingo, güey, o sea, pues, con eso quieren entrar. Con eso es suficiente para que el Ministerio Público te regrese. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa en la mayoría de México. Uno, tenemos mucha gente trabajando en fiscalías que no sabe de derecho y que sigue trabajando con la mentalidad del anterior sistema. En el anterior sistema no te podían regresar el inmueble luego, porque incluso el tipo penal decía, aunque sea dudosa, tienes que ir ante juez. Ya. Entonces, hasta que el juez dictaba sentencia, te podían regresar la casa. Pero en este sistema es distinto, en este sistema sí puedes ir antes, ¿no? Entonces hay muchos que siguen trabajando con el anterior sistema, otros que de plano desconocen completamente las reglas del sistema. Y la gran mayoría te cobran por hacer su trabajo. Chale. Entonces, si tú no les pagas para que te regresen tu derecho, no te lo regresan. Y es eso, pues no, porque voy a pagarle a alguien si tiene que hacer su trabajo en ese aspecto. Bueno, sí. Entonces, muchos por eso se empiezan a desesperar, se empiezan a hartar. Digo, no es justificación, pero entonces estamos viendo los resultados del hartazgo. Y por ejemplo, si hiciera bien el proceso de la fiscalía, hay que llevan fuerza pública o los mismos agentes de investigación o qué, o cómo llegan y los detienen o los sacan o ahí cómo proceden. Pues es que en este caso, conforme la figura de la restitución, para que nuestro auditorio también tome nota, es el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí están todos los objetos, ahí están todos los objetos todos los temas para poder restituir a cualquier víctima, cualquier objeto del cual se le haya quitado a consecuencia de un delito, como en este caso el despojo. Entonces, si aquí en la audiencia, obviamente va a haber un debate previo por la contradicción y obviamente también se le otorga a la víctima, ese es el tema también. Una vez que se otorga y que ya existe un mandato de un juez penal, un juez de control, para que restituya este bien inmueble, en este caso esta casa, pues entonces se le instruye al Ministerio Público para que por medio, en este caso puede ser de su policía de investigación o cualquier otra autoridad, porque también recordemos que el MP actúa en el ejercicio de su investigación, cualquier órgano estatal o cualquier autoridad se vuelve auxiliar del Ministerio Público. Entonces podemos utilizar cualquier autoridad, puede ser policía municipal, inclusive hasta el ejército en casos más graves, más subidos de tono, por así decirlo.
para efecto de que ellos mismos ingresen al domicilio y tomen la posesión del inmueble y se le entregue dicha posesión a la víctima. Porque ese es el objeto, o sea, es como ahorita decía Eloy, no me tengo que estar esperando como en el antiguo sistema del tema de la dudosa, de la dudosa posesión. Inclusive hasta hay criterios de la Corte donde dicen que este tema de restituir el bien inmueble a la víctima tampoco prejuzga al imputado, o sea, quien señala el Ministerio Público como investigado, sino que justamente lo que evitan es con esta medida que se siguen surtiendo los efectos del delito. Entonces, por supuesto que se puede, nada más que aquí, como también lo mencionaba Eloy en el caso en concreto de doña Carlota, pues, si también el Ministerio Público no hace nada para el tema de solicitar esa audiencia, obviamente también lo puede solicitar el asesor jurídico, pero bueno, aquí obviamente sabemos cómo es la carga de trabajo y sobre todo también esas malas prácticas que se encuentran en Fiscalía, aunado a que la mayoría de ellos no conocen este tema. Y también otra cosa, a mí me llamó la atención, pues en el video se ve que doña Carlota es la que desvive a dos personas y otra está lesionado, que fue el hijo el que lesionó a esa persona. Pero la hija no, la hija nada más estaba ahí pues viendo, pero también ahorita están pues sí encerrados, la hija y el hijo, no solo doña Carlota. Pero a ellos, hasta donde no leí la carpeta de investigación, leí un artículo ahí que también están procesando al hijo y a la hija por desvivimiento doloso. Es que seguramente los tienen por coautoría. Pero aunque la hija nada más hubiera estado ahí. Pero sabía lo que se iba a hacer. Es que ese es el tema. Por eso comenté hace rato que hay un primer video donde van, Sí. los mientan la madre, y entonces se van y regresan. Y regresan los tres. O sea, obviamente los tres sabían que iban con armas de fuego. Los tres sabían que podía pasar lo que iba a pasar y lo que pasó. Eso se llama en materia penal comunicabilidad de las circunstancias. O sea, a lo mejor nosotros nos pusimos de acuerdo para cometer un delito. Vamos a decir, los vamos a amedazar y los vamos a amedrentar y los sacamos. Que aunque sea mi casa sería un delito, porque tendrías que haber seguido los cauces legales. Tendrías que en todo caso ir por la autoridad y traer a la autoridad y que la autoridad lo saque, ¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo con eso. Y si resulta que estando ahí uno más, otro distinto, comete otro delito, como fue lo que pasó con la señora Carlota, que desvivió a dos personas, y luego el muchacho comete otro delito, que es lesionar a otro, eso es los resultados, las circunstancias se le comunican a la hija, por eso se le llama comunicabilidad, es decir, como si ella está cometiendo el delito. La única forma que se podría zafar era que ella no sepa que se va a cometer, pero no puedes alegarlo cuando sabes que la otra trae un arma y que sabes lo que puede pasar con el arma. Y por eso está procesado. Entonces, ese es un tipo de dolo eventual. Entonces, por eso la tienen como coautora en ese contexto. Porque sí, el coautor no significa que todos, o sea, como que los tres al mismo tiempo agarren así la nerf y dale. No. O sea, uno aquí, uno allá, el otro le agarra la pata, el otro echa aguas, etcétera. Pero si todos buscan el resultado final, voy a tener coautoría, porque funcionalmente todos tienen esa intención. Entonces, por eso las tienen, como bien dices tú, nomás a la hija y el otro ahorita ahí en Boston, porque doña Carlota ya está en su casa. Sí, y todavía eso. Y otra cosa, de hecho en el video, donde se ve que desvive a las dos personas, se escucha primero un impacto, por decirlo de alguna manera, y dicen que fueron las personas de adentro, pero realmente en el video no se ve quién percutió el arma y están alegando legítima defensa. ¿Procedería la legítima defensa aquí? No creo, porque yo digo no que le no. está echándole a quien disparó, porque si, como dices tú, fue de adentro, a los que desvivieron estaban afuera y se ven en el video discutiendo con ellos. No le echaron hacia adentro, o sea, no los quitaron y echaron plumazos hacia adentro. Entonces, yo creo que no. Primero, no hay legítima defensa, porque un requisito de la legítima defensa es que tú no hayas provocado el ataque. Y si tú llegas y desenfundas armas de fuego, provocas el ataque. Entonces no es un ataque imprevisto, porque tiene que ser imprevisto. Y si tú generas que se dé el ataque, no es imprevisto, ya desde ahí.
Segundo, pues tampoco es proporcional ni nada porque no es contra quien te generó el ataque, los otros que estaban ahí de peones y que les dio el no sé qué opinas, mira. Sí, es lo mismo. O sea, ya lo habíamos dicho igual en otros videos sobre los requisitos de la legítima defensa. Una amenaza actual, inminente y real. Entonces, pues realmente, como lo dice Eloy, si la persona estaba dentro y ella a lo mejor escuchó lo que es un plomazo, como mencionas, pues ¿dónde está realmente esa afectación o ese peligro en contra, en este caso de doña Carlota o de los otros hijos que estaban acompañándola a ella, ¿no? No se actualiza esa excluyente del delito. Pero por ejemplo, bueno, esto ya está muy inventado, pero ya en el momento, o sea, en la situación real, sí dicen, yo escuché un plomazo y no sé de dónde viene, o sea, no sé si viene de afuera, de adentro o qué, y yo también, bueno, yo lo contesto ya más directo, como fue el caso de doña Carlota, no se podría ahí interpretar algo. Es que mira, las causas de justificación valoran no solamente lo objetivo, sino también lo subjetivo. Y la intencionalidad de una causa de justificación, porque obviamente hay intencionalidad, es una intencionalidad de dañar para proteger, no de dañar por dañar. Okay. Ellos ya llegaron con una intencionalidad de dañar, ahí no hay ninguna causa de justificación. Ellos llegaron con armas, sabían que podían provocar eso. Entonces luego no pueden decir, pues yo le hice porque me dispararon y me defendí. No, pues no te defendiste, si no hubieras bajado armas ni nada y las traes guardadas y hasta que escuchas el plomazo sacas y ok, hubiera cambiado el contexto y podríamos a lo mejor hablarlo de lo que dices tú, de pues sí, yo no me voy a andar fijando, y eso sí es ponerte en los zapatos de las personas que están en esa situación, Claro. no me voy a andar fijando si le tiro delante, arriba, abajo, a quién, pero acá no, acá el tema es que ellos llegaron con esa intencionalidad. Y esa intencionalidad en automático quita la legítima defensa, porque no es mi intencionalidad de dañar para protegerme, es con toda la intención de dañar. Y además vuelvo al tema, no es imprevisto el ataque porque es un ataque provocado. En el momento en que yo llego a enfrentarlos con armas, yo estoy provocando que ellos reaccionen hacia mí. Sí, porque de hecho en el video se ve que trae. Bueno, el hijo sí trae como más escondida la. No, sí, la pero nena, la señora no la saca y hasta se pone así, están los memes, ¿no? Así, pues está ahí feliz, entonces. Pensó que estaba jugando al Grand Theft Auto, o sea, pues no, tampoco. Que eran los de las maquinitas, el que sale con en Volver al Futuro, güey, que salen de la casita. El de los patos, el pato y el perro. Y justamente, exactamente un año después, el 1 de abril del 2026, creo que por medida cautelar dejan a doña Carlota llevar su proceso en libertad. En su domicilio. Ah, en su domicilio, sí. ¿Por qué? O sea, no sé por qué, pero para qué nos están viendo. ¿Por qué sí procedió la medida cautelar a doña Carlota? Es que aquí tenemos que tomar en consideración, las medidas cautelares, obviamente la más fuerte o la más gravosa es la prisión preventiva, que está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero pues también se tiene que atender a las circunstancias particulares y específicas en este caso de doña Carlota, que es imputada, ¿verdad? Así como está la medida cautelar de prisión preventiva, hay otras medidas menos agresivas que se le puede imponer. Y aquí obviamente se tomó en consideración, en primer término, pues la edad de doña Carlota, ¿no? Yo llegué a ver ahí bastante información, si igual ahí me la puedes aclarar, Felipe, por favor, pero llegué a ver que ella tenía entre 70 y 80 años de edad. Como 76, más o menos. 6 años de edad. Entonces, para empezar, bueno, obviamente, por la edad que esta persona tiene, doña Carlota, pues no es factible para la autoridad penitenciaria dejarle en ese tema del hacinamiento de la imposición de la prisión preventiva. Justamente lo mejor, hay otras medidas que en base a la proporcionalidad y a los objetivos de que no se moleste a las víctimas, no se evite la obstaculización del procedimiento y garantizar la presencia de la imputada en el proceso, pues básicamente logras esos mismos objetivos si a la doña Carlota la dejas en resguardo domiciliario o luego que le llaman prisión domiciliaria, ¿verdad? Y luego lo dicen en la televisión o luego otros medios de comunicación, pero básicamente es resguardo domiciliario. Entonces, perfectamente cumple con esos objetivos. La ventaja de tener tu credencial
desde la senectud. O sea, Tú tienes. todo lo que comenta, claro, mi credencial me hacen descuentos. De todo lo que comenta Alex es correcto. Agregar solo que pesó mucho con lo que comenzó, la edad. Derecho internacional y también el nacional establece prácticamente que mayores de 70 años prisión en su casa. Incluso la ley de ejecución, la ley nacional de ejecución habla de que una persona mayor de 70 años, el juez puede optar para que la prisión sea en casa. Y esto viene del derecho internacional. Entonces, si la prisión, que es el castigo, puedes estar en casa, con mayor razón, durante el proceso puedes estar en casa. Pero es eso, es por la edad. Por eso su hija y su hijo no, y están encerrados. O sea, realmente ella por la edad, porque podríamos decir, para la hija y el hijo también en su casa se cumplen con los mismos fines, pero ¿por qué no están allá? Pues por la edad. O sea, el tema de ella fue concretamente la edad. O sea, le ayudó el hecho de su edad para no estar privada de la libertad. Y como están la gran mayoría de la gente de arriba de 70 años en México, ¿no? A lo mejor no se difunde tanto, este es un caso que se difundió, pero también recordarán el de la PGR, ¿no? El que estaba todo cansado, el del caso Ayotzinapa. Murillo Carambo. Ah, ya. No quería decir el nombre. Lo cortas. Ese señor en su casa, ¿no? Porque se enfermó mucho y le dolía la panza y terminó. Aquí en Aguascalientes, exfuncionarios del gobierno del vato de la L, que también encerraron en su momento, ya también salieron a su casa. Por la edad. También por tema de edad y enfermedad. Ese es el punto. Y por ejemplo, cuando es prisión domiciliaria, tienes ahí alguien de fiscalía que te está cuidando, te ponen un brazalete como en las películas o ahí. ¿Cómo se lleva a cabo la vigilancia, por decirlo de alguna manera, de que no se peleen o de que no se salgan? Vean la película de Ant-Man. Ahí al principio Ant-Man sale La uno. domiciliaria con su brazalete electrónico. Regularmente el arresto domiciliario, como dice Alex, que popularmente se habla de prisión domiciliaria, se establece con las modalidades que el juez considere, y entre esos es mezclar otro tipo de medidas cautelares, como es la vigilancia de autoridad. Regularmente es vigilancia a seguridad pública y que va acompañada en algunos puntos con el brazalete electrónico, porque justo el brazalete, para no tener un policía fuera de la casa y estar ahí todo el día o prácticamente dormido a un lado, leyéndole el cuento a doña Carlota para que se duerma, vea el policía y demás, no. Más bien la vigilancia principalmente se da a distancia, vía electrónica con el brazalete, ¿no? A lo mejor algunos rondines y demás. Es regularmente cómo se trabaja. Y también el arresto domiciliario no es 100% estar detenido en tu casa. O sea, el tribunal te permite y puede permitir que hagas otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho México ya saben que aquí todos muéranse en la cárcel, pero en otros países con primos delincuentes, no estoy hablando de mis primos delincuentes, hablo de que la primera vez que cometen un delito, saludos a mis primos delincuentes, los primeros que cometen un delito, es la primera vez, como dijo Alex, por el hacinamiento y la contaminación que se puede dar ahí en el sistema, pues mejor los dejas afuera en tu casa, para que no se contaminen, no se vuelvan peores, ¿no? Las personas con enfermedad, las personas mayores de edad. Pero entonces, por lo mismo, también pueden realizar otro tipo de actividades si el tribunal lo permite. Por ejemplo, ir a la escuela, salir a trabajar y regresar. En algunos casos, ir a servicios religiosos. O sea, siempre y cuando el tribunal lo permita, pero establezca las modalidades de cuidado. De aquí en México, principalmente es el brazalete electrónico, todo electrónico. Tú ves y una que otra un policía. En otros modelos sí te asignan prácticamente un vigilante de confianza, ¿no? Pero no es que ande atrás de ti tampoco. Ya. Más bien tú tienes que estar yendo con él, tú tienes que estar reportándote con él cada que él te avise, cada que él te pida, cuando él te busque tienes que estar disponible. Entonces puede ser algo así, pues son con esas modalidades. Y ahí agregar, como lo dice Eloy justamente, obviamente aquí se auxilian en parte de seguridad pública, pero también hay un sujeto procesal en este nuevo sistema penal, que es la unidad de supervisión de medidas cautelares, que obviamente esta unidad especializada se encarga de, obviamente como su nombre lo dice, de estar atentos de todas las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Entonces, como esta es una medida distinta a la prisión, esta unidad se encarga de también tomar la bitácora de que fueron y dieron los rondines, de que obviamente, como dice Eloy, de que la persona, el imputado o la imputada en este caso, se acercaron con
vigilante para efecto de decir, oye, pues sabes que ya hice mi actividad que se me encomendó, por la cual el juez me permite salir momentáneamente de mi casa, ¿no? O sea, también que eso quede claro para nuestra audiencia. Y les digo, ese es un nuevo eslabón o sujeto procesal que se establece aquí en el código. Las humecas. Llamadas humecas o humequitas para el caso de adolescentes, que luego también lo tocaremos. Las humecas. Panes no van a querer ahorita que sabrán. ¿Qué? Nada más. Sí entendí la referencia. Así rápido, nada más para regresar al tema de doña Carlota de lleno. ¿Qué pasa si alguien tiene prisión domiciliaria y se va del país? Pues disfrutan unos días de viaje porque ya cuando la agarran va para adentro otra vez. Y ya se le anula la... Sí, porque incumpliste la medida cautelar y aumentaste el riesgo. Aunque las medidas más... cautelares tratan de ponerse de la menor a la mayor, desde lo que menos afecte a la persona a la que más afecta. Y las que más afectan, la más es la prisión, y abajo de ellas justo está el arresto domiciliario o la prisión domiciliaria. Entonces, si tú evades las órdenes del juez y te vas del país, incrementaste el riesgo. Entonces, como incrementas, también se incrementa la medida y la que sigue es la prisión. Entonces, ni aunque tengas 70, 80, 90 o 100, ahí vas para adentro. E inclusive, si después tu defensor, como en el caso de doña Carlota que estamos hablando, si después él quiere volver a plantear un tema de cambio de medida cautelar, que lo hizo en este caso donde se cambió la prisión a la prisión domiciliaria, pues evidentemente ya no vas a tener elementos para que se vuelva a modificar de forma brava. Sí, te la van a negar y el problema es que vas a continuar todo tu proceso detenido o detenida, e inclusive pues en el tema del juzgamiento ya pudiera ser en el tema de la sentencia donde va el tema de compurgar la pena. Por eso es lo que yo decía hace un momento. Las finalidades de las cautelares es, entre una de ellas, es garantizar la presencia del imputado en el procedimiento. Si tú te vas, no se está garantizando esa finalidad y por ende, pues, da lugar a modificar. Depende también quién seas y depende cómo agarres a la jueza o el juez en la mañana ese día. Acuérdense del caso, para no decir nombre, de un vato en materia federal que lo andaban buscando por un tema de fraude, que se fue a España, lo encontraron en España, ya tenía orden de aprehensión, regresa a México con la orden de aprehensión, con la extradición, se presenta ante el juez y el juez lo deja en libertad. O sea, inició el proceso por medidas cautelares en libertad, porque no había riesgo. Entonces lo trajeron de España. Y luego lo encontraron cenando, feliz de la vida, en un restaurante de los más caros que hay. Y con ese desmadre que andaba fuera de los límites que el juez también le dijo, entonces ahora sí, ya lo encerraron. Por eso digo, depende también con el juez, cómo te toque, con quién sea. De hecho, también la propia fiscalía, ¿no? Acordándome de ese caso, también ahí tuvo algo que ver la fiscalía. Pero bueno. Y como ven, ya para concluir el episodio, ¿sí ven esperanza por toda la presión mediática que se está haciendo que liberen a doña Carlota, evidentemente, ¿no? Pero a los hijos, a la hija, ¿creen que sí se pueda, que la saquen de Boston? O sea, que la declaren no culpable. Pues, mira, como lo hemos estado comentando, desde el punto de vista de la teoría del delito, o sea, legalmente hablando, no se configura ningún excluyente del delito, eso que quede claro. Entonces, nosotros veríamos, bueno, yo, por ejemplo, particularmente vería complicado que se le absolviera o se le declarara no culpable como tú mencionas. Sin embargo, desde mi punto de vista también hay que tomar en cuenta que ya existen, pues, juzgadores que fueron elegidos por voto popular. Entonces, aunque de estricto derecho o de inicio una autoridad judicial debería de ser imparcial, pues lo cierto es que también ya el tema mediático, como también lo acabas de mencionar, puede influir para el efecto de que el juzgador o la persona juzgadora que está conociendo del asunto de doña Carlota, pues a lo mejor sí se vea influenciada por el tema de la presión mediática que existe. Digo, porque sí, evidentemente hay mucha gente que está de acuerdo con el actuar de doña Carlota, y que evidentemente si en los medios se da a conocer de que se le condena algo, pues evidentemente se va a ubicar la identidad del juzgador y va a haber una reacción evidentemente negativa. Entonces, eso igual pudiera ser un factor al momento de resolver. Digo, no debería, legalmente hablando, pero al final del día va a ser un factor a considerar. El tema es que se pruebe, pues no conocemos el caso, que se pruebe sí, claro. que los tres, cuando iban de regreso, o sea, sabían que
la señora y el muchacho llevaban armas. O sea, que también la hija supiera eso. Si lo saben, es lo que comento, que sea la comunicabilidad. Si no se sabe, la hija sí la libra. Ok. O sea, si no hay pruebas de que la hija supiera que ellos iban armados, la libra. Si no hay pruebas de que el muchacho supiera que la señora Carlota iba armada, la libra también, porque él nomás lesionó, o sea, él se queda con Sí. lesiones. Bueno, creo que está en Tentativa a lo mejor tentativa de desvivimiento, ¿verdad? ajá. Bueno, pues se quedaría con eso. Y le quita a los otros. La otra, que acá sí estoy seguro que a lo mejor se la va a aventar el abogado, es, y no quiero dar muchas ideas sin cobrar, ¿verdad? Doña Carlota acepta un abreviado y se asume toda la responsabilidad. Creo que sí se los ofrecieron y creo que lo rechazaron el abogado. O sea, acepta un abreviado, no, pero una cosa es, si ya estoy afuera Ajá. y sé que la pena va a ser afuera, y libro estos dos de, ellos no sabían que yo traía arma, no sabían que yo iba a disparar, no tenían idea, asumo todo el tema y los desvivimientos se los quito. Obviamente al otro en la tentativa no, él disparó y lesionó, pero a la chica completamente y a los otra carga de los otros dos también se los quito. Y yo asumo responsabilidad. Ahorita esa es la ventaja de los abreviados. Ya depende cómo negocien, si la fiscalía quiere, ¿verdad? En ese aspecto. Y la bronca en el Estado de México, pues no sé si como en otros estados te pidan una cuota de recuperación para los abreviados, que no deberían, pero ya ven. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es lo malo de politizar una figura que es el abreviado. Y bueno, creo que no justifica el despojo, pues lo que hizo doña Carlota, pero pues, como lo comenté hoy, pues sí el hartazgo de la gente, pues que no sé cómo haya conseguido la casa la hija o nada, pero pues si tú consigues la casa y llega otro güey y se mete así por sus ganas, pues creo que sí genera una frustración. En ese caso, ¿qué le recomiendan a nuestra audiencia? O sea, que vayan... No vayan a desvivir gente, ¿no? Obviamente. Que vayan a fiscalía, presenten su denuncia Sí. por despojo. También otra cosa que a lo mejor ya no platicamos, pues dejémoslo ahí bailando. Nosotros no sabemos si nosotros realmente también fueron engañados, los de la casa. Que les hayan hecho creer a alguien que se la rentaba haciéndose pasar por el dueño y ellos creían que estaban en su derecho y por eso se pelearon con otras personas de, pues tú que me vienes a sacar, ¿verdad? Porque es lo que le dicen, yo ya pagué renta y sabe cuántas cosas. Exacto. Que es otro tema. Justo por eso se tiene que dilucidar ante tribunales. Sí. Entonces, en todo caso, estar dando lata a la fiscalía. Si la fiscalía no funciona, pues si quieren agotar vía Comisión de Derechos Humanos, pero si ven que también la comisión la puso el mismo gobierno, entonces no se puede hacer nada, pues entonces, pues el amparo. La bronca es que luego si en el amparo también los que quedaron en el acordeón los puso el gobierno, pues también vale madre. Pero es más fácil irse por ese lado y buscar ese tipo de situaciones, no nunca tratar de hacer justicia por mí mismo, por propia mano, porque pues ahí está el resultado. Uno cree que está en su derecho, pero obviamente nunca va a estar por encima el derecho a la propiedad que la vida. Sí, ¿no? Nunca. Así es. Entonces, no, evítense el tratar de buscar por sí mismos. Más bien denle lata lo más que puedan a las autoridades. Y todo el tiempo que la autoridad se tarde, ya cuando recuperen su derecho, demanden a la autoridad para que les pague indemnización. Okay. Por lo menos aquí los que están en Aguascalientes, pues ya saben, Varela, Aguilera, Morales, Brand y de Anda, abogados. Bueno, yo les llevo lo administrativo. Sí, es que es eso, como dice el hoyo, eso es algo que está prohibido por nuestro artículo 22 constitucional. No podemos hacernos justicia por nuestra propia mano, es un delito, para empezar. Y aparte, así como hay causas legales, como él lo menciona, si una de las partes o formas de darle lata a la fiscalía, pues es que tú mismo vayas y le des seguimiento, o bien, si no, puedes también contratar a algún asesor jurídico, algún abogado, pues para efecto de que también te apoye con el tema de la integración de tu carpeta de investigación y buscar esa restitución lo más rápido posible, como lo comentábamos al inicio del video. Obviamente aquí, bueno, también hay asesores públicos que no te cobran. Desafortunadamente, pues están muy llenos de trabajo, como los defensores públicos, ¿verdad? Entonces, muchas veces se pudiera a lo mejor optar por contratar a algún abogado particular que, insisto, impulse la carpeta de investigación, y si obviamente hay una omisión o inactividad de los MPs, que generalmente sí existe, pues bueno, también hay recursos legales como lo que son audiencias de tutela de garantías,
para efecto de que se impulse lo más rápido esa audiencia y obviamente pues en cuanto llegue el asunto a la cancha del juez, pues obviamente aquí ya hay ciertos plazos establecidos y el trámite es más rápido. Claro, eso no le quita la lentitud, desafortunadamente, eso que quede claro, pero bueno, al final del día es lo que tenemos para poder actuar nosotros como ciudadanos. Pues a lo mejor es contar con un abogado de tu confianza porque uno directamente puede ir a pedir la restitución, incluso ni al MP, puedes ir directamente con el juez. Así es. Entonces, pues sí, pues si nos detiene, pues bueno, a insistir por lo menos con los abogados públicos. ¿Algo más que agregar, Alex, Eloy? Yo nada más. Más que doña Carlota era la más religiosa. Me poncho así en pelotas. Y siempre hablaba de amor al prójimo. Pues bueno, nos vemos. Yo creo que era de Aguascalientes, ¿no? ¿Quién? ¿Doña Carlota? Carlota, sí, o sea, amar de esas personas que en Aguascalientes que, ay, sí, el amor al prójimo y por detrás, bueno, Pueblo pequeño, infierno grande. Pues bueno, fue todo por este episodio. Si tienen dudas, preguntas o quieren que hablemos de algún caso en específico, ya saben, déjenlo en la caja de los comentarios. Suscríbanse, denle like y todas esas cosas. Pues síganos para más recetas. A la orden.